Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos a esta hora de la mañana, como todos los domingos, a este espacio que emitimos desde la ciudad de Bucaramanga. Hoy es 21 de diciembre de 2025. Se nos está extinguiendo este 2025 y qué bueno que podemos regocijarnos en las bendiciones del Señor, en todo lo bueno que el Señor nos ha dado a lo largo de este 2025. Y qué bueno que el Señor nos permite llegar casi ya hasta el final de este 2025, nosotros en este propósito de compartir algo de la palabra de Dios cada domingo. Es nuestro deseo y nuestra oración que lo que compartimos aquí de la palabra de Dios sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque es la palabra de Dios que es viva y ella es eficaz. Y ojalá que usted haya y siga teniendo un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y por sobre todo a ser hacedor de la preciosa palabra de Dios. Así que bienvenido, bienvenida. Este es nuestro penúltimo programa de este 2025 y confiamos en que lo que vamos a compartir en esta mañana será de bendición para su vida espiritual. Queremos recordarle que tenemos actividad en la virtualidad. Estudiamos la palabra de Dios todos los martes a las 6:30 de la tarde. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Estamos terminando ya el libro de Génesis. Hemos venido a lo largo de este año siguiendo capítulo a capítulo cada uno de los relatos de la historia de los inicios. Esa preciosa enseñanza que tiene todo este libro de Génesis, y para mí personalmente, y sé que para muchos de quienes hemos podido seguir con atención cada uno de estos estudios, ha sido de mucha bendición. Estamos ya terminando los últimos capítulos. Le invitamos a que nos acompañe este martes, 6:30 de la tarde, a través de la plataforma Zoom. Los miércoles usualmente hay actividad de damas, pero están en un receso por estos días, así que este miércoles no habrá esta actividad. Y el jueves tendremos reunión de oración. Es día festivo, 25 de diciembre, pero vamos a reunirnos a través de la plataforma Zoom a pasar un tiempo de oración juntos. Así que te invitamos a que nos acompañe también en este espacio. Y todos los domingos a esta hora de la mañana, ya no por Zoom, sino por YouTube. Nuestro canal se llama Centro Bíblico Bucaramanga, sí, aquí donde usted está en este momento. Y hacemos este espacio que es para todos. Sabemos que muchos tienen contacto con esta emisión en otra hora del día, porque el domingo en la mañana lo ocupan como debe ser, a asistir a nuestras congregaciones, a exaltar el nombre del Señor, a hacer memoria del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, a pasar tiempo de comunión con nuestros hermanos. Y entonces algunos llegan y en la tarde toman tiempo para escuchar y ver este espacio, y otros en otro día de la semana. Así que para todos ustedes es este espacio que hacemos con mucho amor, en el amor del Señor, con nuestro corazón dispuesto en el Señor para que haya bendición a través de su palabra con esto que hacemos. También hoy domingo, en cada uno de nuestros locales de reunión hay actividad para todos. A las 8:30 de la mañana tenemos la cena del Señor, donde hacemos memoria del Señor Jesucristo, así como Él lo estableció. Y a las 10 de la mañana tenemos una reunión que es para toda la familia. Actividades para niños. En el salón principal hay un estudio de la palabra de Dios, tiempo de comunión, de amistad, y la verdad que es un tiempo muy precioso donde podemos eh, fortalecernos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Y dice el salmista que donde están los hermanos reunidos, allí hay bendición de parte de Dios. Y qué bueno que el pueblo de Dios podamos encontrarnos, reunirnos y compartir de la comunión, de la fraternidad, de ese vínculo que nos une, y en ese propósito estamos. Y además,
aprendemos de la palabra de Dios, escuchamos al Señor a través de su palabra y en cada lugar el Señor ha dispuesto un siervo, ha dispuesto de un mensaje de alimento espiritual para todos. Así que le invitamos a que nos acompañe en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, hablando del área metropolitana de Bucaramanga. Frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico con sus puertas abiertas, iniciando esta actividad familiar a las 10 de la mañana. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. Igualmente tenemos esta actividad iniciando a las 10 de la mañana. En el barrio Lagos 2, en el sur de la ciudad, en la carrera tercera, número 4506, también tenemos esta actividad. Y hoy, pues vamos a encontrarnos los miembros de las 3 asambleas, los que nos congregamos en las 3 asambleas, en una reunión muy especial que programamos, planeamos desde hace bastante tiempo, como la reunión de final de año. Vamos a encontrarnos en la capilla, llamamos así, el centro bíblico del centro, y vamos a tener un tiempo muy especial juntos, orando, compartiendo de la palabra, compartiendo de la comunión unos con otros, y allí vamos a estar. Y precioso tiempo que hemos dispuesto para estar juntos en el amor del Señor. Muy bien, de esta manera vamos a dar paso a los al tiempo de alabanzas, de los cánticos, donde también hay un mensaje en cada uno de estos cánticos. Vamos con este tiempo y volvemos con el estudio de la palabra del Señor. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé quien lo protege, valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. El río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y
veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que de ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gracias al Señor por los cánticos de inspiración cristiana. Estamos listos ahora para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy nos acompaña nuestro hermano Edwin Rangel, quien el Señor le ha dado un mensaje para compartir con cada uno de nosotros. Esperamos, y es nuestra oración, que la palabra del Señor llegue hasta lo más profundo de su ser y la palabra de Dios impacte su vida. Para eso es necesario que usted preste atención, que usted renuncie a todas las distracciones que tiene ahí a su alrededor, se concentre, aparte este tiempo para el Señor, traiga su Biblia, una libreta de notas, un lápiz o un lapicero, para que estas cositas que le llaman la atención las apunte, las repase después, las estudie y permita que el Espíritu Santo, a través de la palabra, haga la obra en usted. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Adelante. Bien, amados hermanos y amigos, los bendiga. Espero se encuentren todos muy bien y dispuestos para recibir la bendición del Señor a través de su bendita palabra y lo que hoy tiene para hablarnos y enseñarnos. Vamos a seguir con esta serie de una restauración total en nuestra vida, una restauración en la vida espiritual, tomando como ejemplo el regreso del pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Y hablábamos en el estudio pasado cómo Zorobabel, Dios usa a Zorobabel para empezar a restaurar, a colocar los cimientos del templo, a hacer nuevamente los holocaustos, y los sacerdotes y levitas tomando nuevamente este puesto que les correspondía, al que Dios les había otorgado, pero que por estar en la cautividad pues habían dejado. También recordamos que como los levitas y sacerdotes que conocieron el antiguo templo hecho por Salomón lloraban al ver los cimientos, al ver que esto no iba a ser nada parecido, y los otros que no habían visto el templo de Salomón, pero que tenían ese gozo y esa alegría de ver, restaurar o edificar el templo para el Señor, pues también lo hacían gritos de alegría, y esto se mezclaba en el templo. Terminamos diciendo en este estudio que y la importancia de no fallar, de cuidarnos, de caer, porque el volver nuevamente al Señor o el volver a restaurar un hogar, una relación,
intrapersonal, seguramente nos llevará a no ser igual, a no ser lo mismo, pero que con el Señor, pues, si Él es siempre fiel y justo para perdonarnos, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y nos disponemos en esta oportunidad de estar mirando brevemente los capítulos 5, 6 y un poco más escudriñando en el capítulo 7, guiados esta vez por Esdras y con carta del rey para poner en marcha, seguir poniendo en marcha esta restauración del templo, llevando a los levitas, colocando el servicio a Dios en sus manos. Vamos a orar y daremos lectura a la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias damos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres Dios grande y poderoso. Gracias por las escrituras, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque todo lo que estos hombres, mujeres, siervos tuyos vivieron, Señor, quedó aquí plasmado por tu gracia y por tu misericordia para nosotros, para que aprendamos de ellos, para que aprendamos de sus errores, para que identifiquemos también la maldad del ser humano, pero también la misericordia tuya, el amor por cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos, especialmente a mí, para que tu palabra sea hablando a través de mi boca, que los corazones, que las mentes de mis hermanos y amigos que han de oír este estudio sea de gran bendición, Señor. Que tengamos este pensamiento de acercarnos cada vez más a ti, Señor, que no es necesario habernos alejado de la asamblea o habernos alejado o apostatado de nuestra fe, Señor, para estar fríos, para estar, Señor, lejos de tu presencia. Te lo pedimos, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, mis amigos, como les decía en la recuento de lo que estuvimos viendo anteriormente, veíamos cómo ellos habían fallado. Claramente la cautividad había llegado por el pecado, la esclavitud, por los babilonios, donde duraron 70 años allí metidos y sin poder volver a Jerusalén, algunos de ellos, y también sin poder claramente pues rendir culto a su Dios, a nuestro Dios. En el capítulo 4, en el versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esto empieza cuando ellos empiezan a hacer la obra, claramente salen nuevamente enemigos y quieren perturbarles. Es el versículo 6 del capítulo 4, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Atarjerjes escribieron Bislad, Mitriades y Tabel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia. Vemos que esto era sistemático, era como una misión de los enemigos que cada vez que se subía un rey, ellos tenían que ir a convencerle que esa edificación no se debía hacer. Y así pasaron bastante tiempo. Ya en el versículo 23 del mismo capítulo 24 dice, perdón, del mismo capítulo 4, entonces cuando la copia de la carta del rey Atarjerjes fue leída delante de Reún y Simaí, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto quiere decir que esta obra paró 17 años. Fueron otros 17 años que se le sumaron a los 70, donde hubo un refrigerio, por decirlo de esa manera, un descanso de esto,
eh, aunque ellos siguieron bajo el mando de los babilónicos o bueno, de los persas después, como termina diciendo Darío, rey de Persia, 17 años donde la obra paró, donde se enfrió, donde hubo un bache allí. Bueno, si esto, como les decía al principio, es importante entender que no es tan fácil como muchos creen que no, yo me aparto o voy a hacer algún tipo de cosas y después restauro mi relación con el Señor, me voy a dedicar a los negocios, me voy a dedicar a otra cosa y yo después vuelvo a la asamblea o voy a estudiar, pero apartándome de pronto de las cosas del Señor y después vuelvo. Esto no es fácil, hermanos. Es bueno, lo que es agradable delante de Dios es que permanezcamos en Él y que Él sea quien nos guíe, como vamos a ver en este estudio, porque eso es como lo principal, ver cómo Esdras se prepara para lo que el Señor le dispusiera. Él no era que desde niño le hubieran dicho que iba a guiar al pueblo, no, sino que él se preparó diligentemente para esperar la oportunidad. Y esto, 17 años que hacen esta pausa, hermano, nos recuerda lo difícil que es volver cuando se ha enfriado una persona. Había, digamos que mm, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una, una pausa, pero que esta pausa podría ser algo, vivir de una manera mediocre. Ya había unos fundamentos, había el altar, como lo habíamos visto de la vez pasada, se habían hecho algunos sacrificios, probablemente aún todavía se podían hacer porque lo que ellos querían parar era la obra como tal, la edificación como tal, pues con miedo de que después se volvieran unos enemigos fuertes en contra de ellos. Entonces puede llegar ese punto en el cual queda uno en una vida espiritual mediocre. De pronto siguió yendo a la asamblea, de pronto sí, sigue congregándose, pero no con ese espíritu de servir, no con una devoción de oración, y queda en un enfriamiento en el cual puede decir que puede pensar, está bien, pero realmente no es así. Después de esto, ya en capítulo 5 vemos que la obra se reactiva. Dice el versículo 1: profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Idod, a voz profeta a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y en el nombre de Dios de Israel, quien estaba en nombre de ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esto aquí aparecen nuevamente ellos, Zorobabel, Sadak y otra compañía ahí que estaban reedificando esta casa. 17 años después, mis hermanos, pudieron hacer nuevamente esto. En el versículo 5 del mismo capítulo 5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron caso hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Nuevamente, eh, Taniac, el gobernador del otro lado del río, y Setar Boz, Naí y sus compañeros, otra clase de gobernantes que estaban en ese momento, levantaron protesta contra ellos. Les dice en el versículo 3 terminando: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen esta edificación. Entonces mandan una carta al rey Darío, como ya lo habían hecho con los otros reyes anteriores, para impedir que esto pasara. En el capítulo 5 vemos ahí copia de esta carta, como dice el versículo 6, copia de la carta que Tanaín, gobernador de otro lado del río, Setar Bozán y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío. Versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así:
¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacerlos saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cal- caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero en el año primero del rey de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Contando una historia rápida de lo que pasó desde el principio y recordando que el rey Ciro había dado esa orden, como lo vimos en el principio, ¿cierto? El rey Ciro mandó o apoyó a Zorobabel y a los que subieron para reedificar esta casa. Mandan esa es la respuesta que ellos dan a estos hombres, de que había un decreto, había una carta que un rey anterior había aprobado la reedificación de eso. El versículo 14, perdón, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idod. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, rey Ciro, de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Vamos que esto no era una construcción fácil de hacer, pero que quiero resaltar que dice: y fue terminada por orden del Dios de Israel. Todo lo que se hacía, mis hermanos, y que cada rey hacía, era orden de Dios. Solo que Dios usaba a estos hombres para hacer las cosas. Era la orden de Dios ejecutada por los reyes. Pues Dios ponía en los corazones de cada uno de ellos, así como de sus hijos también, para edificar o reedificar esto. Ya llegando aquí al capítulo 7, donde nos vamos a detener un poco más, quiero que estemos atentos y siempre pensando en el tema que estamos estudiando acerca de la restauración. Hermanos, el Señor abre las puertas. El Señor pone sus siervos para que esas restauraciones se lleven a cabo. Porque el Señor nos ama y Él a su Hijo quiere ver como al hijo pródigo, que aunque haya pasado por dificultades, haya gastado y malgastado de sus dones, vuelva a casa. Y cuando vuelve a casa, el Señor lo pone nuevamente en su puesto, por decirlo de esa manera. Sí, recordamos al hijo pródigo que él volvió y él pensaba ser como uno de los jornaleros, pero por nada fue así. Puso anillo en su dedo, puso ropa en su cuerpo, mató el mejor becerro y hizo una fiesta. Entonces, amigos, no importa los baches que hayan, los enemigos que quieran impedirle volver. A veces, lastimosamente, hay que decirlo, dentro de la misma asamblea encontramos tropiezo para aquel que quiere volver. De pronto murmuración: uy, mire, yo a ese lo vi haciendo esto, uy, mire, ese hacía todas estas cosas. Y no es así. Deberíamos ser apoyarle y recibirle como ese padre que recibió a su hijo pródigo. Obviamente, con lo que manda las escrituras, claro, de la disciplina, pero una disciplina para restauración y no una disciplina para castigar. Entonces, el versículo 16 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel.
conforme al número de las tribus de Israel. Pusieron en marcha los servicios a Dios poniendo a los levitas en sus turnos. Volvieron nuevamente y dice el versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Hay un orden en las diferentes asambleas para servir al Señor. Y qué bonito cuando vemos hermanos muchachos que están saliendo de las clases y tienen ese deseo de servir al Señor, o hermanos que llegan, que se están restaurando en su vida espiritual y nuevamente con ese deseo de servir al Señor. Y es bueno que como líderes también promovamos y ayudemos a que esto se haga, a que estén en el servicio del Señor, a que, pues claro, está viendo un buen testimonio, sea de ayuda para ellos, porque cuando servimos al Señor tenemos un aliento aún más fuerte, un compromiso más grande que nos impulsa a estar más atentos a servir a nuestro Dios. En el versículo 19 dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Celebraron nuevamente la Pascua. 70 años de cautiverio más 17 de la pausa que tuvieron, más los años que llevaban ya construyendo, pueden volver a celebrar la Pascua. Recordamos que la Pascua era lo que ellos recordaban cuando salieron de Egipto y cómo la sangre les salvó del ángel de la muerte, el ángel que iba matando a todos los primogénitos. Versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y aquí empezamos a desarrollar un poco más el tema. No quería pasar por alto estos datos que también son importantes. Y es que si retomamos un poco el estudio anterior, vemos cómo ellos se arrepintieron, cómo volvieron a reedificar, estaban en toda su obra, contentos, algunos, otros tristes porque no iba a ser lo mismo, y los enemigos empiezan a aparecer nuevamente, a frenar la obra, nuevamente a impedir, pero una de las cosas que nosotros debemos hacer, una es volver, sin miedo, volver a edificar, volver ante el Señor, volver a buscarle a Él. Otra es no tener miedo a los enemigos. Otra es entender que hay pausas. A veces hay momentos en la vida en la que puede llegar el enfriamiento, cuando obviamente se está en el pecado, cuando obviamente se ha apartado. No podemos pretender que vamos a seguir edificando. Hay pausa en la vida y a veces se tumban lo que ya se ha hecho, o a veces se queda ahí estático. Pero una de las causas que puede pasar o que determina que eso pase es las amistades, los amigos y a veces lastimosamente familiares que contaminan nuestra vida. Ellos hicieron, dice el versículo 21, que después de que comieron los hijos de Israel y habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Esto es doloroso a veces, pero hay que hacerlo. Hay que apartarnos de muchas personas que no conocen al Señor, que nos quieren arrastrar a otras cosas, y es bueno hacerlo para obedecer al Señor. Y esto es de lo que más difícil, o bueno, lo digo a título personal, se hace o se presenta cuando queremos restaurar nuestra comunión con el Señor o queremos llegar a los pies del Señor. Las amistades, pues hemos llevado muchos años construyendo amistades en un círculo social, por decirlo de esa manera, pecaminoso. El mundo, aquí le dice que de la inmundicia de la gente se apartaron, no solo de la inmundicia de cada uno de ellos, sino de la gente, de participar de estas cosas.
y esta semana me decían que había muerto otro amigo ahí del barrio. Ya este año van tres. Y los anteriores, que fueron una pareja que murió ahí del Ricaute, y tuve el deseo de ir al velorio. Pues fue una persona a la que yo también le trabajé, una señora y mamá de un muchacho con el que yo me crié, los papás de un muchacho con el que yo me crié, y de toda la vida conocidos del barrio, les trabajé en algún momento a ellos, tenía un gran aprecio por ellos, ellos también tenían un gran aprecio por mí. Tuve el deseo, el sentir de ir al velorio. Cuando estuve en Bucaramanga, que tenía que hacer otra vuelta, iba a pasar. Pero me puse a pensar, mis hermanos, que llegar allá iba a implicar tener que despreciar el trago, las drogas, todo lo que se mueve en un entierro de esta clase, por decirlo así, y que iban a ser momentos incómodos porque pues, a la gente le va a parecer de pronto ofensivo que uno ya no haga eso. Y pues, también podría haber sido un momento de uno dar un buen testimonio, ¿cierto? Pero en mi corazón sentí no hacerlo, no ir porque no era necesario. Ya habían por lo menos 12 años sin verlos, sin hablarnos así, un saludo por ahí de cabeza cuando paso por el barrio, pero no más. Entonces, había cosas que ya han sido enterradas y que no es necesario volver allí a estas cosas. Entonces, estas personas entendieron que debían apartarse. Los que comieron allí la Pascua se habían apartado de toda esa inmundicia. Es necesario, mis hermanos, apartarnos. A veces hay familiares en los cuales pues no nos vamos a poder apartar 100%, pero sí poner una barrera que nos ayude a estar bien con nuestro Señor. En capítulo 7, del versículo 1 al 5, habla de la genealogía de Esdras. Y ya aquí entramos a hablar de nuestro personaje principal, Esdras, y termina diciendo que él viene a descendencia del primer sacerdote, Aarón. Esdras era un sacerdote que era muy, muy diligente. El versículo 5 dice, hijo de Abiaús, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, de Jehová, de Dios de Israel, que Jehová, el Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esto va a ser repetitivo cuando se habla de Esdras, la diligencia que había en él, también la mano de Dios que le acompañaba, porque este personaje había nacido en Babilonia, en el cautiverio, pero esto no le impidió para que pudiera ser una persona diligente en la ley de Moisés. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Era una persona muy inteligente, claro está, pero una persona que tenía su corazón dispuesto a la ley de Moisés. Una ley que en ese tiempo no se estaba ejecutando como debería hacerse. Era era una persona que había propuesto en su corazón aprender de Dios. Vean, mis hermanos, algo que nosotros nos ayuda a estar firmes en nuestra vida es aprender de nuestro Dios. Es aprender quién es Él, sus atributos. Es aprender qué es Dios para nuestra vida. ¿Quién es Dios? Y así nosotros le vamos a poder servir. Porque muchos hermanos piensan que agradan a Dios y no le conocen. No saben qué es lo que realmente agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Según las escrituras, la palabra de Dios dice que el que cree en mí, diciendo el Señor, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario creer en Jesús, creer en Dios, como dice las escrituras, no como nos han enseñado. Este era un hombre muy diligente y vemos que el rey
y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. El rey había visto, al igual que con Daniel en su tiempo, que eran unas personas distintas, que eran personas diferentes. Y lo que lo hacían diferentes, sí, su corazón y lo que Dios había puesto en ellos, claro que sí, pero también el escudriñar las escrituras y el obedecerlas. Como más adelante nos dice, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores y sirvientes, perdón, del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Ellos fueron en compañía. Era muy diligente, mis hermanos, y sabía que no podía hacer todo. Entonces subieron cantores, subieron porteros, subieron sirvientes con él. ¿Esto qué nos demuestra? Uno, que él sabía que por más que él supiera de pronto más de las escrituras que cualquier otro que estaba en ese momento, él necesitaba ayuda. Y como lo reiteramos en el primer estudio, la ayuda es indispensable para que nosotros sirvamos al Señor, para nosotros restaurarnos. Y también nosotros como líderes debemos entender que necesitamos ayuda. Esto hace parte de la diligencia, de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas más rápido. Cuando las hace una sola persona, es difícil poder lograr hacerlo. Versículo 8 dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén. Esto quiere decir que este recorrido duraba 4 meses. Era 4 meses desde que salía de Babilonia hasta volver a Jerusalén. Era un recorrido largo, difícil, pero él le acompañaban y estaban con él. Y versículo termina dice, y el primer mes del que llegó a Jerusalén, termina diciendo el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Y nuevamente nos reitera con el versículo 6, que la mano de Dios estaba con él, le acompañaba. Y hay un porqué. Hermanos, y como todo, como en algún momento hablamos, una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la desobediencia del hombre. La mano de Dios estaba con él, claro que estaba con él, pero no estaba con un hombre perezoso, entregado a los ídolos, con un hombre lleno de pecado, de desobediencia. No, la mano de Dios estaba con él. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Había un porqué. Esdras se había preparado, mis hermanos. Esdras había inquirido, se había preparado en su corazón, había preparado primero que todo su corazón. Su deseo era aprender de la ley de Jehová. Quería aprender y después de aprender, cumplirla. Y después de cumplirla, para poder enseñar. Entonces, estas 3 cosas, estas 3 acciones, o 4, si contamos la preparación de su corazón, que había hecho Dios, que había hecho él, permitieron, y no porque Dios no lo pudiera hacer, si Edra no lo permitía, pero permitieron que la mano de Dios estuviera con él. Ellos se prepararon, toda su disciplina fue en el exilio, mis hermanos, como les decía, él nació allí. Y podría decir uno, bueno, pues por culpa de mis padres es que yo estoy aquí, no fue por culpa mía, porque lo he escuchado muchas veces, a veces no llegan a los caminos del Señor, que porque sus padres dieron un mal testimonio, o que porque sus padres eran malos, eran perversos, pero no era así. Como leímos en el capítulo 5, cuando ellos preguntan, dicen, porque nuestros padres pecaron o todos nosotros pecamos. Y era causa de eso.
Entonces, cuando las situaciones y las circunstancias nos llevan, no culpemos a nadie más, sino al pecado que está en nosotros. Esdras lo hizo saber así en el capítulo 9, en el versículo 7, dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Versículo 7 vemos que él dice que fue por causa de qué? Del gran pecado que habían vivido. Y no solo desde los padres, sino hasta hoy. Entonces, a veces justificamos el pecado y justificamos las causas de nosotros que hacemos por otros, cuando no debe ser así. Este hombre fue allí, fue diligente en la ley de Dios. En este tiempo habían personas que estudiaban muchas otras cosas, las estrellas, todo lo que es de brujería, pero él prefirió tomar su talento para inquirir la ley de Jehová. Pero no solo esto, sino también para cumplirla. Y esto es algo muy importante, cumplir la ley de Dios. No solo estudiarla, sino cumplirla es lo que nos ayuda a permanecer también firmes en nuestra vida espiritual. Querer cumplirla, mis hermanos, pero para cumplirla primero debemos estudiarla. Es muy difícil solo querer yo restaurar mi vida espiritual solo teniendo un pequeño lapso de comunión con Dios los domingos. No, es necesario buscar la consejería, buscar la comunión con nuestro Señor, cerrar la puerta, ¿cierto? Dice la palabra que cuando ores a tu Padre, que está en lo secreto, entra, ausente y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. Es necesario también tener ese espacio con nuestro Dios. Y obviamente tener también el carácter y el testimonio para poder enseñar y enseñar de las cosas que el Señor nos ha permitido vivir, enseñar de su palabra, claramente todo basado allí, pero también pensando en que esto es lo que quiere el Señor, en que si la mano de Dios va a estar conmigo, yo tengo que estar preparado. Este hombre se preparó, no sabía que venía. Seguramente, muy seguramente, no sabía que él iba a guiar al pueblo también a la reedificación de este templo, pero estaba preparado. Hermano, no sabemos el Señor para qué nos tiene. Estemos preparados. Diligentemente, ¿sí? Con sabiduría. La sabiduría es algo que también resalta en Esdras. Versículo 11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Atarjerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Nuevamente vemos que era un hombre estudioso de los mandamientos de Dios, de los estatutos. En el versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Vea cómo lo describe el rey. Era un escriba versado en los mandamientos, en los estatutos, y era un escriba, un erudito en la ley del Dios del cielo. ¿Cómo logró ser un erudito? Se cree que recolectó muchas partes de la ley de Dios, muchos tiros en su tiempo, muchos escritos que habían, se dedicó a buscarles, no solo a buscarlos, sino a estudiarlos, y el rey decía así: aquí hay una grave equivocación de parte del rey, cuando él dice a Artajerjes, rey de reyes. Sabemos que el rey de reyes es nuestro Dios, es nuestro Señor, aunque él también era rey de algunos reyes, pues no es el rey de reyes supremo como si lo es nuestro Dios. Versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino
del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Vea, la ley de Dios estaba en la mano de Esdras. No se cree que hubiese sido literal, que tuviese los rollos en la mano en ese momento, sino que era que él andaba de verdad como se dice por ahí con la Biblia en la mano. O sea, la ley de Dios le acompañaba. Él estaba tomado de la ley de Dios y dice, como nos recuerda en el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. O sea, esto era recíproco. Él estaba agarrado de esa ley, de la ley de Dios. Y esto implicaba que Dios estuviera con él, que estuviera de la mano con él. Yo quiero andar de la mano de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo en todo momento. Bueno, la ley de Dios, la escritura es esa forma de hacerlo. Inquiriendo, cumpliendo y enseñando, como hacía ellos. Entonces, hermanos, una de las etapas cuando nosotros estamos restaurando nuestra vida es esta, volver a andar con Dios, dejando atrás la inmundicia que pudiera haber hecho. Cuando Esdras inquiría, cuando era un erudito en las escrituras, claramente este rey también yo creo que leía algunos pasajes de esto o toda, porque él podía dar testimonio de que era un erudito, que la conocía plenamente, ¿sí? Que daba testimonio de que era una persona que no solo la conocía, sino que la cumplía. Entonces él andaba con la ley de Dios en su mano. Versículo 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Esto fue lo que ayudó, o claramente Dios puso en el corazón de los reyes, pero a este hombre fue el que usaron, se usó para ir a reconstruir nuevamente. Estaba plenamente capacitado para hacer esa obra. Qué buenos jóvenes que escuchan, capacítense en la obra del Señor, en las escrituras. Llénense de ellos, porque no sabemos el Señor para qué nos tiene preparados. Y qué mal cuando a veces se presenta la oportunidad de predicar la palabra del Señor o de dar un consejo y no tenemos en nuestra mente nada que decir. Eso es grave, muy grave. Versículo 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. La diligencia que había en él y la confianza que implicaba que el rey pusiera en sus manos todo, ayudaba también. Como les dije al principio, la diligencia, la sabiduría que tenía este hombre era algo que resaltaba en todo momento. Versículo 18. Y lo que a ti, a tus hermanos, os parezca hacer de la otra plata y otro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Llevó otros utensilios, más los que ya habían llevado, que recordamos que hicieron un listado allí de algunos tazones de oro, tazones de plata y otros miles de utensilios. Versículo 21. Y por mí, Atarjeres rey, es dada orden a todos los tesoreros que está al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se les conceda prontamente. Cada vez que se habla de Esdras, se habla de la escritura de Dios o de Dios. Escriba de la ley de Dios, un erudito en los estatutos que Dios había dado a Israel, un conocedor de la palabra del Señor. Qué bonito
ese que cada vez que nos nombra a una persona vaya acompañada de esos elogios, ¿cierto? Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Estaba capacitado no solo para poner, para mandar, como se dice por ahí, sino que también para enseñarle. Vea, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Estos eran reyes paganos, pero vemos cómo empiezan a hablar poco a poco de ese Dios. Primero él se describe como el rey de reyes, después como el Dios de Israel, después como el Dios del pueblo, y ya es como el Dios de Esdras, y poco a poco empieza a hablar hasta llegar al punto de decir el Dios del cielo, el testimonio de este hombre. Entonces, mis hermanos, no tengamos miedo si en algún momento hemos fallado al Señor. Tengamos miedo de apartarnos de Él o de enfriarnos. En esta oportunidad, quiero que nos enfoquemos en la importancia de las Escrituras para nuestra restauración. Es vital la Escritura para restaurarnos. Este hombre fue una persona que amaba la ley de Dios y que iba de la mano de Dios, podemos decir literalmente. Cuando nosotros vamos de la mano de la Biblia, de las Escrituras, vamos de la mano de Dios. En el versículo 27 dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, sabemos que las cosas que pasan para ayudarnos a acercarnos a Él es porque Dios lo ha provisto de esa manera. Que las cosas que tenemos, sean bienes, sean salud, todo proviene de Dios. Y esto lo aprendemos ¿cómo? Por las Escrituras, reconociendo que nuestro Dios es el proveedor, que no hay una hoja del árbol que caiga sin su voluntad, que tiene contados aún hasta nuestros cabellos. Pero necesitamos sumergirnos en el río de las Escrituras para entender que hay planes, hay pensamientos, hay bendiciones, si así lo quieren llamar, que están preparadas para nosotros, pero que es necesario, indispensable, conocer cómo obra nuestro Dios en este mundo. Y eso nos lo enseña las Escrituras. Primeramente, ¿cómo soy salvo? Por la sangre de Cristo. ¿De dónde aprendemos eso? De las Escrituras. ¿Quién era Cristo? En las Escrituras. ¿Sí? Nosotros los creyentes tenemos la obligación de dar un buen testimonio acerca de lo que conocemos de las Escrituras. Pero si queremos nosotros restaurar nuestro matrimonio, nuestra vida, vayamos a las Escrituras. Allí encontramos todas y cada una de estas cosas que necesitamos. Versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. La mano de Dios en estos 20 versículos, por lo menos 4 o 5 veces, pues, más puntualmente, se nombra la mano de Dios. Y la mano de Esdras, que estaba la ley de Dios en su mano. Una restauración, sea el tipo que sea, necesita la mano de Dios. Y Dios ha dejado sus escrituras para que las escudriñemos, para que las busquemos como ese pan de vida. Hermanos, si usted necesita volver a sentir ese primer amor, ese fuego del Espíritu Santo, como algunos llaman, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, volvamos a las Escrituras.
volvamos a escudriñarlas. No, no solo con un deseo, no pensemos porque a veces puede pasar que leemos la escritura con un pensamiento de enseñar o con un pensamiento uy, esto le sirve a otra, a esta persona o esto le sirve a otra. No, para mí, ser yo fortalecido, vea, este hombre primero la estudió y después la aplicó. Y ahí sí después fue a enseñarla. Esto nos queda a nosotros también como enseñanza, lo necesario que es las escrituras de nuestro Señor, que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Esdras confiesa en el capítulo 9 los pecados, como leí anteriormente. Esdras confiesa que no era solo el pecado de los padres, sino de todos, lo que los llevó a estar en esa situación. En el capítulo 9 encontramos esa confesión. Vemos también que era la sabiduría de este hombre. Y recordamos en Proverbios 16:9 que dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermanos, ustedes, nosotros, cada uno de nosotros tenemos algunos pensamientos, planes y proyectos, pero debemos ponerlos en las manos del Señor para que Él enderece cada una de estas deseos que tenemos conforme a su preciosa voluntad. Esdras había deseado en su corazón aprender de las escrituras y enseñar, y el Señor llevó esos pasos, ese deseo a mucho más lejos, no solo enseñar, sino también ser un juez, un sacerdote allí. Él, él era sacerdote, su linaje lo conocía, y esto le ayudó también a posicionarse de alguna manera en lo que él es, lo que él era. Mis hermanos, posicionemos en lo que somos. ¿Sí? Si el Señor nos ha llamado, posicionémonos ahí, a servirle al Señor, a honrarle con nuestra vida. Versículo 13 del capítulo 9 dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Vean, una cautividad tan fuerte, la destrucción del templo, llevar cautivos a sus hijos, bueno, las muertes que hubieron en ese momento. Aún esto no le nubla la vista a Esdras para decir que Dios no les ha castigado de acuerdo con sus iniquidades. Hermanos, el pensar que lo que me pasa a mí no lo merezco, no es justo Dios con lo que me pasa a mí, impide que nuestro corazón se abra para una nueva comunión con el Señor. Cuando yo veo a Dios como un Dios que me castiga, que no tiene misericordia, mis hermanos, es porque no he leído las Escrituras. Este hombre entendía que aún todo lo que había pasado era misericordia de Dios. Es si nosotros reconozcamos que es nuestro pecado el que nos lleva muchas veces a apartarnos del Señor. No solo las circunstancias que pasan, a veces esas son causa del pecado, de la maldad que habita en el hombre, en el ser humano. El capítulo 10 dice, está subtitulado La expulsión de las mujeres extranjeras. Como ya lo habíamos visto, es necesario, si yo quiero tener una comunión con el Señor, sacar todo lo que está en contra de él. Así me duela. En este caso, expulsaron a muchas mujeres, dice el versículo 8, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los principales de los ancianos, perdiese toda su hacienda, el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Ellos tenían que echar a todas estas mujeres. El versículo 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinado y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos
de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Ya, todas estas personas que habían tomado eh, mujeres extranjeras debían someterse a un proceso porque habían cumplido o incumplido la ley de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, otra cosa que debemos hacer es tomar decisiones. Si queremos servir a Dios, si queremos honrar a Dios, debemos tomar decisiones. Apartarnos de la inmundicia, del pecado, de nuestros amigos, de nuestros familiares, por más doloroso que pueda ser. Esto no quiere decir que ellos son nuestros enemigos, no quiere decir que es que los vamos a tratar como si fueran el diablo. No, está hablando de mi comunión con Dios, y si esto me lleva a pecar, si esto me lleva a apartarme del Señor o a impedir, como lo hacían muchos aquí, como el relato que leímos hoy, a impedir que edifiquemos, pues es claramente que debemos apartarnos de estas situaciones. Para terminar, no vamos a ir hasta allá, pero en Hechos capítulo 27 hay un relato donde Pablo va en la barca y ellos llegan a la isla de Malta cuando ocurre este suceso en el mar. Pablo dice que Dios le había dicho a él que ninguna vida de estas se iba a perder, que ninguna de estas vidas a perecer. Pero cuando algunos de ellos, y así fue, pero cuando algunos de ellos tuvieron la oportunidad de escapar, Pablo le dice, si alguno de estos escapa, todos moriremos. Entonces, algo para pensar allí, si quieren buscar este relato en Hechos capítulo 27, es porque si Dios ya había dicho que ninguno iba a morir, si uno de ellos escapase, morirían todos. ¿Dios falta a la palabra? No. Dios ha provisto de formas en las cuales el ser humano es bendecido, de formas en las cuales el ser humano es protegido. Dios en su misericordia, una de ellas es la escritura. Ella nos brinda. Ella es lámpara a nuestros pies, es espada de doble filo. Ella es la que nos guía. Y esto lo ha provisto el Señor. Pero debemos obedecer. Pablo sabía que Dios no iba a dejar que ninguno muriera, pero debían obedecer y no huir, porque si huían todos iban a morir, simplemente porque después iban a tener que reconstruir, iban a necesitar gente para navegar y todos iban a terminar muriendo si no había de ellos. Entonces, la invitación de hoy, hermanos y amigos, es a que escudriñemos las escrituras, las obedezcamos, porque así ha provisto el Señor, así ha decretado el Señor bendecir nuestra vida, así ha decretado que el ser humano conozca a Cristo por la locura, de la predicación, ¿sí? Y esto pues implícitamente va al estudio de la escritura. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, tu misericordia es para siempre, porque tú estás con nosotros, oh Señor, en todo momento. Señor, te pido que la escritura vaya en nuestra mano, así como testificaban de Esdras, que la ley de Dios estaba en la mano siempre de él. Y esto implícitamente o implica que vayamos de la mano de Dios. Ayúdanos, Señor, para tener la valentía de cambiar las cosas que podemos cambiar, oh Señor. Ayúdanos a tener la paciencia para entender que hay cosas que no están en nuestras manos, pero que están en tus manos, Señor, y que tú obrarás en todo momento. Dame sabiduría, Señor, para discernir en las cosas que debo hacer y en las que no. Yo te lo pido, mi amado Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, de esta manera llegamos al final de nuestro espacio de hoy domingo 21 de diciembre. Gracias a usted por acompañarnos y gracias también por compartir este espacio. Debajo del video usted encuentra un botoncito donde una opción donde puede compartir, llevarse el link a WhatsApp, algún amigo de WhatsApp. No le recomiendo que use listas de difusión o grupos
y más bien personas directamente a quien usted vea que puede interesarles, puede llamarles la atención, necesitar, todos necesitamos de la palabra de Dios, pero pues hay algunos que están receptivos, dispuestos a escuchar, y si quiere hacerlo, es una buena práctica y puede ser de bendición para alguien. Gracias por sus oraciones, que el Señor les bendiga, un feliz resto de domingo y una semana rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor y Dios. Chao, chao.